Bueno, listo. Como les comentaba, ¿no? Vamos a abordar estos conceptos de interacciones. Bueno, la profe me contó, bueno, estuve viendo el video también que abordaron, creo que dos tipos de interacciones, que era competencia, creo que estuvieron viendo, y predación. La idea es tratar de abordar con esta presentación otros tipos de interacciones que se dan entre los seres vivos, ¿no? Esto ya lo vieron ustedes con la profe Lili, que indica, esto es bastante simple, esta diapositiva, que por un lado están los factores bióticos y abióticos de esta interacción, de esta interrelación que tienen estos factores. A eso hace referencia cuando hablamos de interacciones, ¿no? Y de esto pueden surgir adaptaciones evolutivas. Seguramente la profe Lili, bueno, les contó un poco de esto, ¿no? Pero es bastante simple la diapositiva, pero bueno, se puede decir mucho de esto, ¿no? Y esto también lo abordaron con la profe Liliana. Esto ya lo conocen, bastante, ¿sí? Una red trófica donde están los seres vivos, distintos consumidores o autótrofos, y bueno, ya hay indicando acá, ¿no? Las distintas relaciones que tienen cada uno de ellos con el otro, ¿no? En realidad, esta es una red trófica, ¿no? Así que en esa red van a ver, bueno, es una red alimentaria donde uno es consumido y hay un consumidor, ¿no? Esto siempre lo estamos abordando, siempre, todos los años, porque es una manera bastante simple de mostrar lo que son las interacciones biológicas. El tipo de interacción y el efecto que tiene, ¿no? Con la profe Lili estuvieron viendo esto de competencia, ¿no? Si consideramos en esta segunda columna y en esta tercera columna como a dos organismos, estarían el organismo 1 en segunda columna y en la tercera columna un organismo 2. Entonces vemos que al interactuar estos dos, bueno, no, si hay una lucha o una lucha por algo, ¿no? Por algún recurso en particular, se está hablando de competencia, ¿no? Y el efecto que tiene siempre es negativo, ¿sí? Bueno, siempre les decimos a ustedes que vayan asociando, ¿no? El término de la interacción y posteriormente el efecto que tiene. Por ejemplo, en el tipo de interacción consumidor-recurso, van a ver que es positivo, es favorable para uno del organismo, y mientras que es perjudicial para el otro. Bueno, y acá con asterisco se señala, ¿no? Consumidor recurso, puede ser un predador presa, un herbívoro planta, parasitismo hospedante, ¿sí? Y el otro tipo de interacción es el de detritívoro y detrito. El concepto de detrito ya lo conocen, igual, el que no lo conozca, acá está la definición de detrito, que es el resultado de la descomposición de una masa sólida en partículas. Y bueno, y el tipo de efecto es positivo, ¿no? Es favorable para uno de los organismos que está interactuando, y es neutro para el otro, justamente porque es materia orgánica que ya está sin vida, ¿no? Que se está descomponiendo. Y luego está el otro, todo lo contrario a competencia, que acá se ven favorecidos los dos organismos que participan, ¿no? Que es el mutualismo. Van a ver que le asignamos ese signo positivo, ese signo más. Bueno, por un lado siempre presentamos esta diapositiva y bueno, y complementaria a esta, porque este es un tipo esta diapositiva muestra el tipo de interacción y el efecto que tiene. Y posteriormente lo que mostramos complementario a eso es esto, ¿no? Usualmente nosotros siempre a veces nos basamos en esto para tomarlo en algún examen, ¿sí? Que estos son los tipos, bueno, también los distintos tipos de interacciones y el efecto. Esto es como algo más específico, ¿no? Bueno, van a ver que acá hay, son 8, ¿sí? 8 tipos de interacciones biológicas, y bueno, y acá también el efecto, ¿no? Recuerden siempre que, bueno, el signo más es el efecto positivo de una especie sobre otra, el signo menos el efecto negativo de una especie sobre otra, y cero, falta de cualquier efecto. Ahora vamos a entrar a analizar una por una, pero esta es una tabla de resumen que a ustedes, bueno, les puede servir.
de ayuda cuando estudien, ¿no? Porque aprendiéndose esta tablita de 3 columnas y bueno, y 8 filas, van a ver que, y bueno, y aprendiendo donde corresponde el signo que le corresponde, es bastante simple y bueno, también informa mucho, ¿no? El neutralismo, bueno, hace referencia a esa relación neutral que tienen dos especies, ¿no? Que comparten el mismo hábitat, de manera que la actividad de uno de los individuos interactuantes es neutral, no generando un efecto positivo ni negativo sobre el otro individuo, bueno, y viceversa esto, ¿no? Me van avisando si, bueno, si hace falta, si quieren realizar alguna pregunta, me interrumpen. Si mandan un mensaje, me avisan porque no estoy viendo el chat. Bueno, este es un ejemplo bastante simple, ¿no? Pero tenemos distintas poblaciones, distintas especies que están de manera neutral, ¿no? Como conviven en un mismo hábitat. Justamente, bueno, está todo como en paz. Justamente acá no se ven competencias, ¿sí? Porque la cantidad de recursos de todos estos animales herbívoros, por ejemplo, en la fotografía de arriba, eh, esa cantidad de recursos puede, ¿no? Abastecer a todas esas poblaciones, a todos esos individuos justamente, y no, bueno, entonces hay una relación neutral en ese caso. Son ejemplos bastante simples, ¿no? Pero cuando uno observa paisaje y observa poblaciones, puede ir haciendo una descripción, ¿no? Desde el punto de vista ecológico de lo que está viendo. Y bueno, y si estamos hablando de interacciones, puede ir haciendo una descripción de ese tipo, ¿no? El mutualismo, bueno, ya le habías dicho que es aquella interacción biológica, ¿no? En la que individuos de diferentes especies, en donde ambos se ven beneficiados, hay una relación positiva y mejoran su actitud biológica. Y esta puede ser de tipo simbiótica o asimbiótica. La definición de simbiosis está colocada allí abajo, situación en la que los organismos diferentes viven juntos en una estrecha asociación. Un ejemplo de esto, de lo que es mutualismo sería esto, ¿no? Acá tenemos mutualismo tipo servicio-recurso, ¿no? ¿Por qué decimos servicio-recurso? Porque tenemos uno de los organismos que está ofreciendo un servicio y otro que está ofreciendo un recurso, ¿sí? En este proceso biológico de polinización, los recursos son néctar y polen que los entregan, que la planta, en este caso el organismo, la planta, le esté entregando, ¿no? A los polinizadores para favorecer lo que es la reproducción. Bueno, por esos recursos, la otra especie le ofrece un servicio, ¿no? El servicio de dispersión de las gametas que se encuentran en los granos de polen de la planta, ¿no? Y favoreciendo la reproducción. Bueno, y estos son otro ejemplo que lo trajimos, esto del Smith, de ejemplos de simbiosis, de mutualismo simbiótico y asimbiótico, ¿no? Las micorrizas que tenemos, ectomicorriza, endomicorrizas. La micorriza, si ustedes saben, es un vínculo, ¿no? Estrecho que tienen las raíces de algunas plantas y, bueno, de algunas hifas de algunos hongos, ¿no? Se establece esa relación entre las plantas y los hongos y, bueno, y es una relación muy estrecha, ¿no? A diferencia de la imagen de la derecha, que es un mutualismo asimbiótico, ¿no? Que puede ser estrecho en algún momento ese vínculo, o bueno, o posteriormente puede cambiar, ¿no? Puede cambiar por otro organismo que le favorezca, no sé, en este caso, la dispersión de esas trufas, ¿no? Aquí me quería detener un ratito. Ustedes, ejemplos de simbiosis, ¿qué otro ejemplo de simbiosis conocen? Profe, algo que no me quedó claro, ¿la simbiosis está dentro del mutualismo? ¿O la simbiosis Sí, es una es un ejemplo, que puede abarcar es varios? un caso de mutualismo.
Sí, Lucas estuvo hablando, Gastón. Bueno, es un ejemplo, ¿no? De simbiosis. Fíjate que en la simbiosis siempre hace referencia a eso, ¿no? A una relación positiva para ambos organismos que están participando. Entonces, es el tipo de interacción que hablamos, es de mutualismo. Profe, ¿Algún ejemplo? Sí. podría ser de los peces con los arrecifes de coral. ¿Por qué? ¿Cuál sería la relación? Porque los peces o sea, viven en ellos, ponen los huevos ahí, y por eso decía. A ver, sí, sí, ese podría ser un ejemplo de mutualismo. Eh, a los que yo les pedía es de simbiosis. Recuerden que simbiosis siempre es una asociación estrecha, un vínculo estrecho que tienen organismos de dos especies, ¿no? Que si uno no está presente, el otro puede extinguirse o puede desaparecer. Ustedes, a ver, yendo al cuerpo humano, ¿ustedes conocen un ejemplo de simbiosis en su cuerpo? Profe, es con la bacteria E. coli, ¿no? Que están presentes en el intestino. Bien, bien, bien. Sí. Nosotros en el organismo, el sistema digestivo tenemos, ¿no? A nivel del intestino tenemos allí unas bacterias, un grupo de bacterias, ¿no? Que es lo que se conoce como flora intestinal, ¿sí? La flora bacteriana intestinal. Y bueno, y que nosotros le ofrecemos como cobijo y le ofrecemos alimento a esas bacterias, ¿no? Y bueno, y las bacterias, ¿qué es lo que logran como por ese hospedaje? Nos están devolviendo la degradación de algunas moléculas, de algunas biomoléculas que nosotros, o bueno, nuestras enzimas, no sé, nuestros jugos gástricos no pueden disolver, ¿no? Entonces las bacterias lo disuelven y posteriormente dejan partículas a disposición para que puedan ser absorbidas por el intestino, ¿no? Y nosotros, bueno, a cambio le ofrecemos, aparte de que las bacterias se alimentan de desechos que nosotros les ofrecemos, bueno, de algunos restos de comida, también, bueno, se alojan allí, ¿no? Están viviendo allí. Entonces hay una relación estrecha. ¿Qué pasa cuando la flora intestinal se ve perjudicada? Bueno, posteriormente traten de buscar otro ejemplo de simbiosis, pero siempre una asociación estrecha, ¿no? De que si uno no está, eh, el otro organismo se va a ver perjudicado, ¿no? Otro ejemplo de simbiosis es de algunas plantas de una familia en particular que se llaman familia de las fabáceas, las leguminosas, que tiene la capacidad de ofrecerle alojamiento en las raíces a algunas bacterias, ¿no? Y son bacterias nitrificantes, si no me equivoco, son bacterias nitrificantes, o sea que son capaces de asimilar el nitrógeno atmosférico. Sí, esa bacteria asimila el nitrógeno que está en el aire, posteriormente lo sintetizan en moléculas, lo transforman en moléculas que son asimilables por la planta, ¿no? Entonces, a cambio de eso, la planta le ofrece, ¿no? Aparte de ofrecerle algunos azúcares, le ofrece alojamiento a esas bacterias en las raíces. Entonces, fíjense que hay un vínculo estrecho de si las bacterias estas que asimilan el nitrógeno atmosférico no estarían presentes, entonces la planta se vería perjudicada. ¿Sí? O sea, porque no tiene forma de asimilar nitrógeno. Bueno, y otra interacción es el comensalismo. El comensalismo, acá vamos a ver dentro del comensalismo tres tipos de comensalismo, que es una relación entre dos especies, ¿no? En la
que uno se beneficia sin afectar de forma significativa a la otra, es decir, no resulta ni beneficiado ni perjudicado. Por eso le colocamos ese signo no positivo y neutro. O sea que para uno de los organismos, una de las especies que esté interviniendo se ve favorecida y otra, bueno, el resultado de esa interacción no es ni positiva ni negativa, ¿no? Por eso es neutro ese valor 0. Estos son ejemplos, bueno, uno de los ejemplos más conocidos es el de foresis, es un tipo de comensalismo foresis, que una especie más pequeña se aproveche de la otra de mayor tamaño para que la transporte, ¿no? No implicándole a esta ningún problema. El ejemplo más conocido es esto, ¿no? De las rémoras y los tiburones. Después hay varios ejemplos más, por ejemplo, ácaros que se sitúan sobre las abejas, por ejemplo, abejorros para transportarse, ¿sí? Son ejemplos. Siempre foresi vayan asociándolo que con ese tipo de comensalismo vinculado a lo que es movimiento. Y acá coloqué un poco una frase de Clausen del año 1976, de dónde proviene el término foresi, ¿no? Que fue propuesto por esta persona, Lesne, en el año 1896. Bueno, y hace referencia a esto, ¿no? Al transporte de ciertos insectos en el cuerpo de otro, ¿no? Bueno, en ese caso están viendo, ¿no? Una especie se está viendo favorecida con el transporte y hay otra especie que bueno, le resulta neutra de que esté o no esté presente, ¿no? Otro tipo de comensalismo se conoce como inquilinismo, que acá, bueno, una especie que está interactuando se sitúa dentro o encima de la otra especie, ¿no? Para protegerse o para usarla de soporte, ¿no? Ejemplos, aves o abejas que construyen sus nidos en un árbol, plantas epífitas alojadas encima de los árboles. Otro tipo de comensalismo es metabiosis o tanatocresia, que consiste en el aprovechamiento, ¿no? Que realiza una especie de los restos, excrementos, esqueletos o cadáveres de otra especie con el fin de protegerse o de servirse de ellos como herramienta, ¿no? Acá tenemos dos especies, ¿no? Una que se encuentra, bueno, una generalmente es una especie que está con vida y otra, bueno, hay otra que puede estar, ¿no? Bueno, que está ofreciendo como los restos, pueden ser restos heces, como ven en la fotografía de la derecha abajo, o pueden ser, por ejemplo, si ese ser vivo está muerto, por ejemplo, los restos que quedan de allí, por ejemplo, esqueletos o, u otro elemento puede ser usado por la primera especie, ¿no? Los ejemplos, bueno, más conocido, el cangrejo ermitaño protege su blando abdomen introduciéndose en la concha vacía de un caracol, ¿no? Entonces ahí vemos que una especie está aprovechando los restos de ese caracol, ¿no? Bueno, antes de entrar a... ¿Ustedes conocen algún ejemplo de comensalismo? De cualquier tipo, ¿no? Hay uno bastante conocido que uno cuando va al campo a veces ve algún animal, por ejemplo, ve un equino, ve un caballo, una vaca y puede ver otros seres vivos que están cerca. Las aves se aprovechan por ahí de los parásitos que tienen los mamíferos, ¿no? Se alimentan de ellos y no generan ningún ni beneficio ni perjudican a la vaca o al caballo. ¿Podría ser eso un ejemplo? Sí, yo creo que eso estaría dentro de lo que es, bueno, estaría dentro de lo que es comensalismo y mutualismo, porque fíjate de que, viste que, hablando de un caballo tiene garrapatas, tiene, Claro, no sé, pulgas, y si vemos que hay una ave que está encima y se está alimentando, le resulta neutro al caballo, ¿no? Le resulta neutro de que esté presente, ¿no? Y a la vez se está viendo favorecido porque le está sacando algunos parásitos externos, ¿no? Pero claro. está en ese límite. Y ahora con el tema de los animales carroñeros, ¿entra en este tipo de comensalismo, metabiosis o tenatocracia, más allá de que esté muerto el animal?
Estás en un aprovechamiento de los restos. Sí, yo creo que sí, yo creo que entra dentro de lo que es esto, metabiosis. Buenísimo. Bueno, competencia ya lo vieron con la profe. Bueno, acá tenemos dos especies que interactúan, ¿no? Bueno, ustedes vieron competencia que puede ser de dos tipos, ¿no? Puede ser interespecífica o intraespecífica, ¿no? Pero siempre acá es competencia por algún recurso y bueno, y siempre se ven perjudicados, ¿no? Por eso el signo menos en cada uno de los organismos. Pero bueno, siempre es por la competencia, es por algo, ¿no? Por la interacción que se da, es por algo. Esto también lo vieron con la profe, el tipo de competencia, que puede ser por interferencia o por explotación. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? Es que en uno es una competencia directa y en el otro es indirecta. Fíjense la definición de la primera, que es por interferencia, o se está interfiriendo, ¿no? A eso hace referencia. Sucede cuando un individuo interfiere directamente en la obtención de alimentos, supervivencia, reproducción o de otros por medio de actos de agresión o de otro tipo. O cuando directamente impide su establecimiento en una porción del hábitat. Y luego está la competencia por explotación, que es de manera indirecta. Cuando se compite por el consumo de un recurso limitado común, así el uso del recurso por unos causa la escasez para los otros. Bueno, ejemplos de esto, competencia por interferencia, bueno, esto ya lo conocen, esto es competencia entre machos, este es un tipo de competencia intraespecífica, o sea, dentro de la población, en este caso estamos viendo dos individuos machos que están compitiendo, ¿no? Durante la época de celo. Y este es un tipo de competencia por interferencia. Acá hay actos de agresión de por medio, ¿no? Es una competencia directa. A diferencia de esto, por ejemplo, de lo que es una competencia por explotación, en la selva y en los bosques puede observarse cómo los árboles de gran porte limitan la entrada de luz hacia el sotobosque, ¿sí? Recuerden que el sotobosque es la parte inferior del bosque. Y bueno, y acá el recurso por el cual están compitiendo los vegetales es la luz, ¿sí? Entonces los vegetales de mayor tamaño y de gran porte van a captar mayor cantidad de luz. Entonces, al consumir ese recurso, están explotando ese recurso luz, y entonces de esa manera también están limitando, ¿no? Y están compitiendo con los otros vegetales. A eso hace referencia cuando hablamos de competencia por explotación. Si hay alguna duda, me dicen y me detengo y bueno, y lo vamos viendo, ¿no? Bueno, esta es una imagen bastante sencilla de una flor y bueno, tenemos tres especies acá, dos mariposas y bueno, una mosca ahí que están compitiendo, ¿no? Por un recurso en común. Un ejemplo bastante simple de competencia interespecífica, ¿no? Por el alimento, por el néctar en este caso. Otro ejemplo de competencia interespecífica, bueno, esto es a nivel marino, ¿sí? En ecosistemas marinos están compitiendo las aves por los peces. Y bueno, ya pasamos a otro tipo de interacción, que es amensalismo. Este tipo de interacción biológica es en la cual uno de los organismos implicados no experimenta ninguna alteración, pero impide el desarrollo y supervivencia del otro. ¿Sí? Entonces, fíjense que para uno este tipo de interacción es que uno de las especies que está interactuando le resulta neutra esa interacción, por eso es ese valor cero, ¿no? Pero la otra especie que está interactuando se ve perjudicada de alguna manera, por eso el signo menos. Ejemplos de esto, bueno, el hongo penicillium y las bacterias. Este hongo produce una sustancia denominada penicilina que impide el crecimiento de otros microorganismos a su alrededor. El eucalipto y sus competidores. El eucalipto secreta ciertas sustancias químicas que afectan e impiden el crecimiento de todas las plantas que están a su alrededor. Hojas aciculares de los pinos que caen al suelo, las hojas, y bueno, al caer al suelo se desintegran estas hojas y posteriormente alteran el pH del suelo, ¿sí?
pueden acidificarlo y evitan la germinación de otras semillas. Bueno, y hay otro ejemplo más acá, ¿no? De los árboles de gran altura, ¿sí? Bueno, estos son imágenes imagen de un bosque de eucaliptus, ausencia de plantas herbáceas o arbustivas por efecto alelopático. Sí, cuando se habla de alelopatía hace referencia a esto, ¿no? Tenemos una especie que está segregando algunas sustancias químicas que impiden el desarrollo de otros vegetales, ¿no? Eso se conoce como efecto alelopático. Sí, bueno, en este caso, esta especie, estos eucaliptos, bueno, por las raíces, como mencioné, secretan sustancias químicas que, bueno, que alteran, ¿no? El pH o las condiciones químicas del suelo y posteriormente eso impide el desarrollo de otros seres vivos, de otras plantas, de otros vegetales, ¿no? Otra imagen de otro bosque de eucalipto con ausencia de plantas herbáceas o arbustivas, también por efecto alelopático. Y bueno, esto ya pasamos a otro tipo de interacción que es depredación, que esto ya lo vieron con la profe, ¿no? Acá siempre tenemos una especie que se ve favorecida y otra que se ve perjudicada. No voy a entrar en detalle en esto. En estas dos que siguen, que es parasitismo y parasitoidismo, es semejante, algo parecido a lo que es el efecto que tiene, es parecido a lo que es depredación, ¿no? Que acá hay uno que se ve favorecido y otro que se va viendo perjudicado, ¿no? En el parasitismo ustedes van a ver que dos organismos viven juntos y uno de ellos obtiene su alimento a expensa del otro. Puede derivar en enfermedad esto, y bueno, y se pueden encontrar microparásitos como virus, bacterias y hongos, macroparásitos como gusanos, ¿sí? Piojos, garrapatas, pulgas, hongos. Relacionado a este tema posteriormente, bueno, cuando le dé paso a Agustina, ella le va a contar un poco sobre ectoparásitos relacionado a su tesis de licenciatura, ¿no? Bueno, esta imagen de la derecha, esto es un ectoparasitismo, ¿no? Un ejemplo del ciclo bianual de la garrapata, que no voy a entrar en detalle en esto, de este ciclo, pero a la derecha abajo van a ver, son piojos en camélidos. Esta es una imagen tomada, ¿no? Justamente Agustina me la cedió para presentarla aquí. Bueno, ella posteriormente les va a contar, como les dije. Ejemplo de endoparasitismo, bueno, hay varios, hay muchísimos, ¿sí? Esto es, por ejemplo, es un nemátodo, ¿sí? Es un nemátodo que vive, se aloja en el interior, ¿no? De estos ciervos. Posteriormente utiliza algunos hospedadores, algunos vectores intermediarios, ¿no? Que favorecen, sí, contribuyen al desarrollo de estos parásitos, ¿no? Bueno, hay ejemplos de endoparasitismo en animales, como también en algunas plantas, ¿no? No me voy a detener tanto en esto. Y bueno, y uno de los más conocidos, endoparasitismo, bueno, sí. Pero tengo una duda. Una vez leí que los virus estaban más evolucionados, buscaban no matar al huésped. Y tengo una duda, o sea, en ese caso, cuando no buscan matarlo y en ese sentido está más evolucionado, ¿ya están formando parte del comensalismo o sigue siendo parasitismo? No sé, sigue siendo parasitismo, porque el parasitismo, fíjate de que los parásitos lo que hacen es alojarse en algún ser vivo en particular y bueno, y empiezan a aprovecharse, ¿no? de ese ser vivo. Entonces, y a veces si el prejuicio es muy grande, esto puede derivar en alguna enfermedad, pero bueno, sigue siendo un parasitismo eso. Gracias, profe. El dengue, bueno, el dengue es, bueno, esto ya no voy a entrar en detalle ni a leer esta diapositiva, pero bueno, ustedes esto ya lo conocen, el mosquito, el vector, ¿no? Aedes aegypti, bueno, es el vector principal de este virus.
Y bueno, es uno de los ejemplos más conocidos, bueno, que siempre acá, ¿no? Está presente el tema del dengue, ¿no? Y de este mosquito transmisor de este virus, y bueno, y de otros más, ¿no? Y bueno, y acá el último tipo de interacción, bueno, que les quería mencionar es este de parasitoidismo. Eh, que bueno, esto posteriormente, cuando puedan, entren en lo posible en YouTube y fíjense, parasitoidismo, hay varios, muchísimos ejemplos de parasitoidismo. También es un tipo de interacción acá donde uno se ve perjudicado y otro se ve beneficiado, ¿no? Pero me gustaría que se fijen que la característica distintiva de los parasitoides son estas, ¿no? Que al final del ciclo larval el huésped muere, ¿sí? Acá siempre tenemos un ser vivo que está alojado o está viviendo encima de otro, ¿no? Tanto en el parasitismo como en el parasitoidismo. Pero ¿en qué se diferencian? En que el parásito, por ejemplo, no acaba con la vida de su huésped, ¿no? En cambio, en el otro, en este ejemplo, en el parasitoide es totalmente lo contrario, ¿no? Porque, por ejemplo, un parasitoide puede colocar una larva en un ser vivo, posteriormente ese ser vivo, esa larva se desarrolla, crece y posteriormente termina matando a ese huésped, ¿no? Cada parasitoide utiliza solo un huésped durante su ciclo de vida. Bueno, y lo que me había olvidado de mencionar, que las avispas ocupan el primer lugar, seguido de mosca parasitoides, escarabajos, polillas. Este tipo de interrelación se da mucho, ¿no? En los insectos. Es muy característico en ese grupo de seres vivos, ¿no? Acá estamos viendo, por ejemplo, una avispa parasitoide, ¿sí? Esto es el abdomen este es una langosta, y estamos viendo cómo posteriormente está eclosionando ya una avispa parasitoide, ya adulta, ¿no? Una vez que ya se desarrolló en el interior de esa langosta y posteriormente está eclosionando y emerge. Y bueno, y le quita la vida, ¿no? En cambio, en los parásitos no ocurre eso. Bueno, esto quería mencionar respecto a esto. ¿Hay alguna consulta respecto a este tipo de interacciones? Nada. Bueno, antes con la profe queríamos retomar este tema de nicho ecológico porque lo habían visto la vez pasada y bueno, queríamos que lo veamos esto con algún ejemplo, ¿no? Ya lo habían definido ustedes, recuerdo que habían definido lo que es nicho ecológico y hacía referencia, ¿no? A la función que tienen los seres vivos en un ecosistema, ¿no? Fíjense que acá la definición está en negrita, dice, es decir, el nicho ecológico es cómo actúa una especie bajo unas condiciones ambientales determinadas, controladas por el hábitat y bajo la influencia de otras especies. Espera un momento. Bueno, acá lo que estoy viendo es, cuando hablamos de nicho ecológico, siempre tienen que tener en cuenta que hace referencia a cómo actúa, ¿no? Muchos biólogos dicen que es como la función, es el trabajo que tiene ese ser vivo o esa especie en el ambiente, ¿no? Entonces uno cuando entra a analizar cualquier ser vivo, cualquier especie, empieza a evaluar qué función tiene. Y para evaluar esa función hay que tener en cuenta muchísimos factores. Por eso fíjense que se habla de un hipervolumen, ¿sí? Acá esta persona, Hackinson, propuso la idea de que el nicho es una respuesta multidimensional llamada un hipervolumen, donde cada eje se define con una variable que se relaciona con la necesidad del recurso específica
específico o factor ambiental que es esencial para la supervivencia, el crecimiento y la reproducción de las especies. ¿Sí? Bueno, y acá hay un ejemplo a la derecha de una figura, ¿no? Como si uno evalúa un nicho ecológico unidimensional, o sea, considerando un solo factor ambiental, una sola variable, ¿no? Por ejemplo, y si uno lo representa gráficamente, ¿cómo se vería, no? Si, por ejemplo, queremos evaluar el nicho ecológico teniendo en cuenta este factor de temperatura, bueno, graficaríamos de esa manera. Ya considerando dos dimensiones, ¿sí? Ya acá estaríamos hablando de un nicho de dos dimensiones, ¿sí? Bidimensional, quería decir. Y bueno, y tenemos acá, agregando un tercer factor ya, aparte de temperatura y humedad, agregamos otro factor, ya estamos hablando de un nicho ecológico tridimensional, de 3 dimensiones. Bueno, si posteriormente a estas 3 dimensiones le agregamos otro factor, una cuarta variable, ya estaríamos hablando de un hipervolumen. Eso hace referencia a Hutchinson. Y bueno, y la definición de nicho es esa, ¿no? El modo en que el organismo utiliza su hábitat e incluye todas las variables físicas, químicas y biológicas a las que responde. Sí, entonces, cuando ustedes si alguna vez tienen que profundizar en este tema de nicho ecológico es bastante amplio, ¿no? Este tema, ¿no? Es bastante amplio nicho ecológico y, bueno, y siempre tienen que tener en cuenta que el nicho ecológico se habla de multidimensiones, de multivariables, ¿no? Y se habla de un hipervolumen. Son muchísimos factores, ¿no? Que están condicionando esa función de ese ser vivo, ¿no? Y bueno, y generalmente todas las definiciones son de ese tipo, ¿no? Es un papel de una especie en su comunidad, incluyendo actividades y relaciones. Puede haber, bueno, generalistas y especialistas, ¿no? Generalistas si ocupan nichos amplios y especialistas si ocupan nichos estrechos. Y ejemplo de esto, de generalistas y especialistas, bueno, yo les cuento de esto, ¿no? De las abejas. Por ejemplo, este especialista de los girasoles es una abeja del girasol, ¿no? Porque se dedica exclusivamente a visitar flores de esta especie. ¿Sí? Si no está en esta especie, posteriormente sus poblaciones pueden declinar. A diferencia de otras abejas, ya que estamos hablando de abejas, hay abejas que son generalistas, ¿sí? Como todas estas que están acá, o abejorros, ¿sí? Incluso avispas, que pueden utilizar recursos como el girasol, pero también pueden utilizar otros recursos, ¿no? Si no está el girasol, pueden utilizar otros. Y esto estuvieron hablando con la profe, el nicho ecológico, que es un nicho ecológico fundamental y un nicho ecológico efectivo. Y acá están las dos definiciones. Nicho ecológico fundamental hace referencia al rango total de las condiciones ambientales y recursos bajo los cuales una especie puede sobrevivir. Y el nicho efectivo hace referencia a la porción del nicho fundamental, que es una especie realmente explota como resultado de las interacciones con otras especies, tales como la competencia. Arriba van a ver que hay una figura de modo gráfico, ¿no? El nicho fundamental y acá el nicho efectivo, que nicho efectivo es esa porción, ¿no? Del nicho fundamental. Lo que queríamos mostrar, lo vieron con la profe, lo que queríamos mostrar es un ejemplo con esto. Esto es algo bastante gráfico que elaboramos, ¿sí? Esto, para que vayan visualizando, por ejemplo, es un sector de puna, ¿sí? Sectores montañosos, ¿sí? Y acá hay un curso, una fuente de agua que puede ser un río o un arroyo. Hay diferentes plantas esparcidas, ¿sí? Si a este paisaje le agregamos vicuñas, y bueno, fíjense que si le agregamos vicuñas, poblaciones de vicuñas a ambos lados del río, ¿no? Pero posteriormente vean, si nosotros le vamos agregando otros seres vivos, otras poblaciones, entonces ya acá acá ya empiezan a haber tipo de interacciones también, ¿no? Por ejemplo,
estamos agregando suri. Si le agregamos, por ejemplo, chinchillones, si le agregamos ave de pequeño porte, ¿sí? Entonces podemos ver, por ejemplo, si nosotros queremos evaluar el nicho ecológico, en ese caso de la vicuña, tenemos que ir considerando esto, ¿no? Todo lo que hay en el paisaje, y de esa manera vamos a poder ver cuál va a ser el nicho efectivo de esa especie, ¿no? Porque vamos a ver que estos organismos de vicuña posteriormente van a ir interactuando, ¿no? Con los suris, con las plantas que están presentes en el sitio, con los chinchillones, con las aves de pequeño porte. Entonces de esa manera va a quedar definido lo que es el nicho efectivo, ¿no? Si no, estarían todas las especies que fui agregando, bueno, el nicho sería el nicho fundamental de esas vicuñas, ¿no? Si le agregamos lagartijas, entonces esto posteriormente se va complejizando el paisaje, y el nicho fundamental, por ejemplo, de la vicuña se va reduciendo, ¿no? Bueno, aparte teníamos todos estos animales silvestres, le agregamos estos animales domésticos, ¿no? Como ganado ovino, como ovejas, le agregamos cabras, le agregamos llamas, ¿sí? Entonces ya tenemos, en este caso tenemos ya diferentes seres vivos, gran parte de ellos son herbívoros, ¿sí? Entonces tenemos que ir evaluando, ¿no? Para cada uno de estos, si nosotros queremos evaluar el nicho fundamental y el nicho ecológico, hay que tener en cuenta esto, ¿no? Hay que tener en cuenta también las interacciones que tienen estas especies con las otras especies, ¿no? ¿Qué tipo de interacción tiene? De esa manera también se va a definir lo que es el nicho efectivo. Por ejemplo, si nos posicionamos, si queremos, por ejemplo, estudiar el puma, yo coloqué allí nicho fundamental del puma. Fíjense que yo coloqué nicho fundamental del puma y lo coloqué en un círculo, ¿no? Ya pasamos a otro tipo de consumidor, ya pasamos a un carnívoro en este caso. Un carnívoro de gran porte como el puma. Yo coloqué con un círculo gris, que si uno evalúa, por ejemplo, estudia el puma y quiere evaluar el nicho fundamental del puma, entonces tiene que evaluar, ¿no? Cuál es la función ecológica que tiene el puma, que es un carnívoro, entonces de qué se alimenta, ¿no? Entonces uno puede ir evaluando de qué se está alimentando, ¿no? De qué poblaciones se podría alimentar, cuál sería el nicho fundamental. Pero, y bueno, y partiendo de este nicho fundamental del puma, si nosotros queremos averiguar cuál es el nicho efectivo en realidad de ese puma, vamos a tener que tener en cuenta otros nichos fundamentales, ¿no? Por ejemplo, el nicho fundamental del zorro, que está ahí en un círculo de color rojo, que se está solapando, ¿no? Con el del puma. Por ejemplo, si le agregamos un nicho fundamental del gato andino, también se solapan, también se están solapando. Y bueno, fíjense que lo que es el nicho fundamental del puma posteriormente se va viendo reducido, ¿no? Entonces toda esta porción de animales de esas distintas especies, ¿sí? Es como lo que quedaría, ¿no? A disposición, ¿no? Porque este puma va a estar compitiendo con un zorro, va a estar compitiendo, bueno, no sé si es una gran competencia con el gato andino, pero entonces los recursos la utilización de esos recursos se va viendo minimizada, ¿no? Entonces de esa manera se puede averiguar lo que es el nicho efectivo, en este caso del puma, ¿no? Y bueno, y para cada uno de los seres vivos, ¿no? Es por eso es importante cuando estudien y estudien una especie en particular, tengan en cuenta esto, ¿no? Vayan estudiando la posición ecológica que tienen, porque no solamente se tiene en cuenta con los otros seres vivos con los cuales interactúa, también se tienen en cuenta, por ejemplo, los factores ambientales, los abióticos, ¿no? Por ejemplo, las fuentes de agua, los sitios de refugio. Todo eso hace lo que es el nicho ecológico del hipervolumen. Bueno, y ejemplos de nicho ecológico hay bastante, ¿no? No voy a entrar en detalle en esto, pero esto solo lo voy a dejar a disposición en el aula virtual, va a quedar a disposición este PDF.
¿Hay alguna consulta de esto? Profe, entonces el nicho ecológico es ese que está todo completo, digamos, con todos los animales, todas las plantas. Estamos hablando de fundamental y efectivo, ¿no? Ujú. Ah, entonces, ok. Fíjate que acá a la derecha, acá abajo, coloqué de vuelta esa imagen de nicho ecológico fundamental y nicho ecológico efectivo para que sepan. El fundamental sería, bueno, teniendo en cuenta todos los factores, ¿no? Todos los factores ambientales, tanto bióticos y abióticos, todos los recursos que necesitaría, por ejemplo, el puma en este caso para sobrevivir. Pero en realidad eso sería lo ideal, pero posteriormente el efectivo es lo que realmente explota del fundamental. Fíjense que la definición de nicho ecológico efectivo es la porción del nicho ecológico fundamental que realmente explota el ser vivo que estamos estudiando. Y esto se debe a las interacciones, ¿no?, con los otros seres vivos y, sí, a la interacción con los otros seres vivos. Fíjense que acá a la derecha, de nicho efectivo, ahí están los nichos fundamentales de los otros seres vivos, ¿no? Lo que queríamos lograr con esto es, a través de un ejemplo, ¿no?, tratar de mostrarlo con un ejemplo cuando hablamos de nicho ecológico fundamental y efectivo. Profe, con respecto a lo que era bidimensional y tridimensional, ¿se pueden agregar más de 4 variables así para estudiar o hasta cuándo es? Es multidimensional, por eso se habla de un hipervolumen. Ya fíjate que cada uno de nosotros, la función ecológica que nosotros tenemos, esa función está definida por múltiples factores. Por eso se habla de un hipervolumen, porque esa función está definida por diferentes factores, ¿sí? O sea, no sé, tu función va a estar definida por la temperatura, por la humedad, por la cantidad de luz que en el día, por el alimento que consumiste. Son múltiples factores. Si vos te pones a mirar este ejemplo del puma, vas a ver que el puma, si vos querés averiguar el nicho, los múltiples factores que están condicionando el nicho ecológico de este ser vivo, de esta especie de este puma, vas a ver que son la interacción que tiene con todos los otros seres vivos, ¿sí? Por ejemplo, si utiliza algunas plantas, si considera alguna planta en particular que utiliza no sé, como remedio, los cursos de agua que hay cerca, los sitios de refugio. Entonces son múltiples factores que cuando se habla de nicho ecológico se habla entonces de un hipervolumen siempre. Gracias, profe. De nada.